Buen día, estimado docente, estimados compañeros. Mi nombre es Osvaldo Tovar, matrícula AL10515815. Bienvenidos a la actividad 2, documentación y maquetación de un sitio web. En este pequeño video vamos a mostrar el uso de una herramienta de software que nos permite llevar a cabo la maquetación o el prototipado de un sitio web. Cabe mencionar que la elección de esta herramienta pues depende de cada uno de nosotros según el material de estudio. Bien, pues vamos a iniciar con esta actividad. Una vez que se ha instalado la herramienta, en este caso yo elegí la herramienta Prototyper de Yosemite Mind porque es una de las más populares, es una de las más comunes. Cabe mencionar que yo nunca la he utilizado. Sin embargo, sí tengo cierta experiencia utilizando, por ejemplo, Microsoft Visio, también Dreamweaver, sí, por mencionar a unos, Lucidchart, que es otro de los programas en línea que nos permiten, entre otras funciones, llevar a cabo esta estructura o este diseño de algún proyecto, en este caso de un sitio web. Bien, una vez que se ha instalado la herramienta Prototyper, lo primero que nos pide es seleccionar un modo. Claro, una vez iniciado el programa, nos piden que nos registremos o que iniciemos sesión. En este caso ya estaba registrado, inicié sesión y la siguiente ventana es que nos indique qué tipo de experiencia tenemos para poder elegir un modo. En este caso voy a elegir que soy un principiante y vamos a iniciar este modo de trabajo. Esta herramienta es realmente muy intuitiva, a pesar de que está en un idioma distinto. Es muy intuitiva. ¿Por qué? Porque funciona con las funciones de drag and drop o la de arrastrar y soltar. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy sencilla. En este caso voy a hacer un ejemplo de un nuevo prototipo. Hay que elegir en este caso, aquí vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Ya sea para un dispositivo móvil o en este caso vamos a elegir para un proyecto web. Vamos a dar siguiente. Y aquí si se dan cuenta nos está apareciendo un asistente nada más donde tenemos que ir eligiendo ciertos elementos como el tamaño del proyecto o en este caso de la pantalla o el área de trabajo, ¿sí? O la plantilla, o sea, aquí se maneja con diferentes nombres. Voy a elegir esta predefinida que es la de 1024 por 768, que es pues la resolución estándar de los equipos de cómputo o de la mayoría. Entonces vamos a elegir aquí que va a ser un proyecto vacío, no voy a utilizar ningún asistente y el tamaño del área de trabajo. Se están creando todos los elementos visuales y pues se va a dividir la pantalla en diferentes partes. La parte central, la parte más grande que va a ser nuestro escenario, nuestra escena, nuestra área de trabajo y a unos costados pues vamos a tener diferentes elementos. Por ejemplo, del lado derecho podemos ver que se van a ir agregando cada uno de los elementos que están integrando este prototipo. Y del lado izquierdo vamos a tener todos los elementos de diseño que se pueden incluir en este proyecto. Bien, vamos a iniciar. Como estaba mencionando hace un momento, es una forma muy fácil de trabajar porque solamente es elegir cuál de estos elementos vamos a incorporar a nuestro sitio web. Cabe mencionar que esto es lo más sencillo, ir buscando elementos, irlos incorporando, irlos agregando, dándoles formato, cambiándoles la apariencia, etc. Lo que resulta más complicado, y lo hemos visto en algunas otras actividades, es la creatividad, el diseño, tener clara la idea de cómo vamos a organizar cada uno de estos elementos para que podamos dar el mensaje por el cual se está creando este sitio.
que en nuestra actividad nos están sugiriendo un sitio web donde se llevan a cabo cursos de capacitación, talleres, diplomados, incluso desarrollos de software. Entonces, hay que pensar primero cuál es la forma más correcta, ¿sí? Y en este caso, personalmente considero que las imágenes o los elementos gráficos, los elementos como fotografías, como videos, ¿sí? Son los que más llaman la atención sobre un sitio web de capacitación. ¿Por qué? Porque la gente cuando entra no va a querer leer demasiados textos. Lo primero que tiene que ver es que el sitio web, qué es lo que está ofreciendo. Entonces, el objetivo principal de este sitio es dar a conocer qué es lo que ofrece en cuanto a los servicios, que son los cursos que estábamos mencionando. Entonces, mi idea es colocar en la parte superior un encabezado, ¿sí? Donde se van a colocar, por ejemplo, logotipo y se pueden colocar algunos elementos de menú principales, como pueden ser los servicios, que conozcan a la empresa, que conozcan el equipo de trabajo, o en este caso los capacitadores, los instructores, etcétera. Pueden ser casos de éxito que también son muy importantes, o que conozcan todo el portafolio de servicios, porque no solamente son los cursos, sino también el desarrollo de software. En la siguiente parte, de arriba hacia abajo de forma vertical, colocaría un slider, ¿no? Esas típicas o famosas y muy útiles eh, elementos gráficos donde podemos ver imágenes que pasan una tras otra con algunos textos pequeños importantes que resalten. En este caso podría hacer referencia pues a cada tipo de curso que está ofreciendo. Más abajo podemos colocar información más detallada de cada uno de estos servicios que estamos ofreciendo y finalmente pues colocar la parte del footer que aquí se maneja en los sitios web, donde generalmente se hace un resumen de los enlaces más importantes, como pueden ser el logotipo, pueden ser nuevamente mencionar los servicios, las formas de contacto, las redes sociales, el newsletter. Entonces son algunos de los elementos más clásicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente elegir cada uno de los elementos que queremos colocar, seleccionarlo, dar clic, arrastrar y soltar en este escenario o en esta área de trabajo. Voy a ir a los componentes web. Vamos a buscar aquí algún elemento, como pueden ser voy a buscar uno. Este es un ejemplo. Ya tengo diseñado el prototipo para la actividad. Simplemente el objetivo de este video, como se solicitó, es mostrar cómo funciona la herramienta. Evidentemente va a ser de manera muy general. No se va a explicar por el tiempo, ¿sí? Que cada uno de los elementos. Porque esto estamos empezando a utilizar este tipo de programas y hay que irlos explorando. Por ejemplo, los encabezados, los headers, vamos a elegir aquí alguno. Por ejemplo, voy a elegir alguno de los elementos. Voy a elegir este. Selecciono, doy clic, arrastro, coloco en la ubicación donde yo desee el elemento y soltamos. Y aquí se van a empezar a colocar los elementos. Sí, en este caso, como decía, puede ser este header o este encabezado. Podemos elegir entre cada una de estas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos otro elemento. Por ejemplo, este ya aparece con unas opciones de menú, con redes sociales. Entonces, simplemente es cuestión de ir eligiendo cada uno de estos elementos. Voy a utilizar, por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Donde me va a aparecer
En este caso, el logotipo puede ser, por ejemplo, los menús, formas de contacto, una opción para buscar. Después podemos elegir, como les decía, vamos a buscar, por ejemplo, por aquí. em, Vamos a ver. Ujú. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo algunos de los elementos más importantes. Pueden ser ya sea para blogs, testimoniales, ¿sí? Tenemos algunos de diseños de los portafolios de servicios o de productos. Entonces simplemente es ir eligiendo cada uno de los elementos que más se adecuen a nuestras necesidades. Como decía, pues sí es importante tener claro qué es lo que queremos, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿sí? Y cuál va a ser este diseño que vamos a desarrollar en este prototipo. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de los footers. Vamos a elegir lo voy a colocar, por ejemplo, en la parte inferior. Como decía, vuelve a aparecer aquí redes sociales, el logotipo, otra opción de búsqueda. Mm, Vamos a ver. Entonces, simplemente hay que ir buscando los elementos gráficos que queramos y los vamos a ir colocando en nuestra área de trabajo. Aquí tenemos el slider. Yo voy a elegir, por ejemplo, aunque está un poco grande para el espacio. Ujú. Y como se han dado cuenta, pues aquí lo único que tenemos es colocando los elementos de forma estructural, ¿sí? Y nos aparecen contextos predefinidos, los espacios, los rectángulos, y solamente hay que ir editándolos. Y la forma es muy sencilla, simplemente hay que dar doble clic sobre el elemento que queremos modificar, ¿sí? Una vez que se ha terminado, pues tenemos aquí en la opción de File, tenemos la opción para guardar estos elementos ya como imagen, como el mismo formato de archivo nativo del prototype, o podemos exportarlo como alguna imagen en específico, que una de las partes de la actividad es mostrar cómo se genera la imagen de este software. Y se hace con esta opción, ¿no? De guardar como imagen. Y ya nada más la insertamos en nuestro documento de texto. Entonces, esta es la forma en la cual trabaja de manera muy general, muy breve, esta aplicación, esta herramienta. No voy a guardar los cambios, son algunos ejemplos. Y voy a mostrar aquí el diseño que yo ya tenía realizado para la actividad 2. Entonces vamos a esperar a que abra la aplicación y que cargue nuestro diseño. Bien, una vez que ha cargado el diseño, pues este es un ejemplo. Se utilizó de la misma forma como se los estaba mencionando en su momento y es muy sencillo. Como les decía, lo más complicado aquí es tener clara cuál va a ser la idea de cómo plasmar estos mensajes que queremos dar a conocer a los usuarios. ¿Se dan cuenta? Aquí más o menos era lo que les explicaba, un encabezado. Tenemos aquí también, por ejemplo, aquí tenemos las imágenes. ¿Sí? Tenemos las imágenes. ¿Sí? El slider. Tenemos aquí, por ejemplo, un poco de información más detallada y el footer o la parte final. Bueno, pues espero haber cumplido el objetivo de esta actividad, que era ver el uso de esta herramienta para crear prototipos. Les mencioné brevemente la forma general de cómo trabaja esta herramienta. Les mostré algunos ejemplos y el resultado final de mi actividad.
Eso es todo por el momento. Muchas gracias a todos. Saludos.